Quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas que como siempre nos acompañan en la mesa ancha y para mí es todo un honor volver aquí a debatir con ustedes y analizar lo que es noticia hoy en nuestro país. Y precisamente hablamos de esa crisis entre el ELN, entre el gobierno colombiano. El presidente Gustavo Petro ha hecho pública esta propuesta confidencial en la que precisamente habla de una reactivación y de una reforma más bien económica, pero al parecer lo que él dice es la guerrilla lo ha rechazado. ¿Hay voluntad o entonces no hay voluntad de diálogo, Julio? Pues hizo quedar muy mal el ELN al presidente. Nos están contando que están negociando el modelo o aspectos del modelo económico de espaldas a la ciudadanía, enviando propuestas confidenciales. Pues esto es realmente aterrador. Hace una semana estaba el gobierno de Manizales haciendo una foro sobre reactivación económica para generar confianza para el crecimiento, que es el problema esencial que tenemos hoy en la economía. Y luego nos damos cuenta que es que en realidad estamos negociando aspectos claves de la economía del país, del modelo económico, con una guerrilla terrorista marxista. A ver, es que esto es una cosa increíble, que tenemos que negociar con un grupo de criminales el modelo económico del país, además fuera del foco de la opinión pública, ¿no? Esto genera todo tipo de alarmas. Aquí se dice, no, es que somos exagerados con lo que está haciendo el gobierno, que no hay motivos de alarmas. Ayer escuchamos al director de Planeación Nacional diciendo que van a usar los recursos del ahorro público para el presupuesto del Estado. Y ahora escuchamos que están negociando aspectos del modelo económico por debajo de la mesa, no de cara a la opinión pública, por debajo de la mesa con propuestas confidenciales con el ELN. Entonces, ¿cómo no quiere el gobierno que haya alarma, que haya preocupación en los sectores empresariales, en la ciudadanía, en los trabajadores, si es que todas estas situaciones no son transparentes, si generan mucha preocupación, naturalmente? Adelante, Juana. Una mesa de negociaciones en un proceso de paz como se hizo con las extintas FARC en La Habana es un proceso que claramente se hace de manera confidencial. Por eso es un proceso en el que se llegan a unos acuerdos. Así han funcionado en toda la historia de todo el mundo, todos los procesos de paz, porque es una manera de poder llegar a acuerdos, ¿no? Si nos ponemos a discutir cada acuerdo al que posiblemente podemos llegar en una mesa de negociaciones, no llegaríamos a ningún acuerdo. Lo vimos con el plebiscito por la paz. Por ejemplo, no se hubiera llegado a un acuerdo si hubiéramos seguido lo que se votó en el plebiscito. Ahora, se habla entonces en esta... lo bueno es que se hizo público y podemos analizarla y discutirla acá en la mesa ancha. Se hizo público y hablan entonces de un acuerdo de régimen político, que sobre todo hablan de desmontar clanes y desmontar grupos financiados por el narcotráfico, en los que estaría incluido el ELN. Cosa que el ELN rechazó, ahora nos enteramos por el presidente. Sí. En cuanto al modelo económico, digamos que es una propuesta que realmente me parece más como la propuesta que hizo el gobierno de Petro en campaña. Lo que propuso el gobierno al ELN es lo mismo que nos propuso al resto de los colombianos. Hablan de transición a modelos sostenibles, hablan de la transición energética, de modelos no depredadores con el medio ambiente y hablan de una política ambiental, que eso es un punto muy importante porque no olvidemos que los grupos armados en Colombia han sido y han participado en la depredación ambiental en ciertas regiones en Colombia. Lastimosamente esto lo rechazó el ELN y ahora nos queda la pregunta, ¿qué quiere el ELN ahora que rechazó las propuestas y los posibles acuerdos a los que se podían llegar? Ese es el punto. ¿Qué es lo que está buscando entonces el ELN? Porque dicen que no a esto, la mesa está paralizada desde abril y ahora entonces hay en este momento en curso un paro armado que tiene confinada a una población en el Chocó. Pues a ver, el alto comisionado para la paz Otipateño ha dicho que este es el momento más crítico de la negociación con el ELN. Aquí hemos dicho que el ELN, incluso que tiene muchísima menos presencia militar que la que tuvo las FARC en su momento, la negociación es muchísimo más compleja. En la negociación con las FARC hubo dos líneas rojas que se respetaron siempre. No se negocia el modelo político y no se negocia el modelo económico. Sí, y entonces lo de la negociación sobre una reforma al modelo político se dio en el acuerdo que se hiciera una reforma política vía Congreso y lo único que medio se tocó frente al modelo económico fue el punto 1 del acuerdo, el desarrollo rural integral. Y las FARC tenían presencia en todo el territorio y por decirlo de alguna manera tenían mayor representatividad en algunos de los territorios en los que estaban. Yo no entiendo cómo, si no se negoció el modelo económico y político con las FARC, que era, digamos, la guerrilla histórica y poderosa, se va a hacer con el ELN. O sea, yo creo que esa debe ser una línea roja
del gobierno y decir, no, con ustedes no se negocia el modelo económico y el modelo político. Ustedes no tienen ni la presencia, ni la importancia militar, ni la representatividad política para hacerlo. Y con ustedes se van a negociar las cosas que se negocian en un proceso de Lo desmovilización. que pasa, Jorge, es que la sensación es que hay coincidencias entre el modelo económico del ELN y sectores Yo no del sé, gobierno. yo no y sé. sirve la negociación para apalancar o para impulsar un modelo que de todas maneras desea el gobierno. Habría que mirarlo con más cuidado. La Pero misma Juana está diciéndolo. Lo que está proponiendo el gobierno al ELN es la misma propuesta que nos ofreció a nosotros en términos económicos el presidente en el momento en el que estaba haciendo campaña a la presidencia. Pero ahí donde yo veo en perspectiva Exactamente. histórica, si con las FARC eran, digamos, mucho más significativas en términos militares y políticos, el Estado colombiano no negoció el modelo económico y político, mucho menos lo tiene que hacer con el ELN, digamos, ese es mi punto de vista frente al tema, Pero sí. independientemente de Sí. que Lo haya Lo que pasa es que en esa coincidencias época no las había cosas. tantas coincidencias ideológicas como ahora. Si leemos el documento, que creo que me parece que es lo importante porque lo tenemos por fin en la mano, es una propuesta que hace el gobierno muy poco, digamos, en términos que se puede decir generosa con lo que quisiera el ELN. Es una propuesta pues muy sensata, que es exponer la política que ha propuesto desde ya y que todos y todas conocemos del gobierno nacional. Por eso mismo el ELN la rechaza, porque ellos quisieran algo seguramente que no tiene mucho que ver con lo que está proponiendo el gobierno, ni en términos de reforma política, ni de reformas, ni de protección ambiental, ni de modelo económico. En todo caso, lo que yo no veo sensato de ninguna manera es que el modelo económico se esté negociando con un grupo, como dice Jorge, relativamente marginal, que no tiene una importancia militar, digamos, gigantesca como tuvo ni ellos mismos en algún momento, ni mucho menos las FARC. Eso se define en la democracia, en el Congreso, con los mecanismos constitucionales, no en una reunioncita, no en un cónclave de unos empresarios con el ELN, con unos sectores sociales. Vamos Eso a no ver es democrático. si terminan de evaluar entonces todas estas propuestas que están aparentemente sobre la mesa y salir de esta crisis en la negociación entre el ELN y el gobierno. Quiero que pasemos ahora a revisar lo que dijo la Corte Constitucional, porque ha aceptado la primera demanda contra la reforma pensional. La presentó la senadora por el Centro Democrático, Paloma Valencia, y quiero escucharlos precisamente. Jorge, iniciemos precisamente con usted. ¿Qué escenarios son los que vienen después de esta demanda, de la aceptación de la demanda? Pues a ver, recordemos que varias personas anunciaron que iban a presentar demandas. El procedimiento de admitir una demanda es normal en cualquier tribunal, en la Corte Constitucional, se reparte, entiendo que va para el magistrado Ibáñez, él tiene que presentar una ponencia y discutirla de nuevo con todos los magistrados. Y hay dos requisitos, uno de forma, que no se discutió en el último debate en Cámara, el debate aprobado en Senado. Entonces, que eso violó el principio de liberación, el principio de consecutividad y demás. Yo aquí he dicho varias veces que yo creo que ese es un vicio subsanable, es decir, la Corte puede devolver para que la Cámara debata eso, pero puede tumbarla por vicios de forma, habría que mirar la jurisprudencia. Y hay dos cargos importantes de fondo que presenta la senadora. Uno es el relacionado con los regímenes especiales, el de los pueblos indígenas, el de los pueblos afro, porque violaría el artículo 48 de la Constitución, que dice que no puede haber regímenes especiales pensionales salvo los de la fuerza pública. Yo creo que bajo el principio del enfoque diferencial de la que ha aplicado la Corte Constitucional, no creo que sea un cargo muy significativo. Ahora, me llama la atención, ¿sí?, que uno de los cargos que yo creo que debe ser más importante, debe estar en alguna otra de las demandas, es que el hecho de que usted no puede elegir a dónde tener sus ahorros, eso viola el principio de libertad de elección de dónde tengo yo mis ahorros, que es una de las cosas más fuertes de fondo de la reforma pensional. Pero pues vamos a ver, entonces, si es de fondo, por ejemplo, frente a los regímenes pensionales, entonces se cae solo el artículo relacionado con las pensiones, el régimen pensional de los pueblos afro, de los pueblos indígenas, de los pueblos rom, sí, pero no se cae toda la reforma pensional. Si es un tema de forma del trámite, se puede subsanar o la Corte podría decir que se cae toda la reforma en su conjunto. Nos queda muy poco tiempo, pero quiero escuchar sus Yo dudo opiniones. mucho que se caiga toda la reforma, pero sí creo muchísimo en la posibilidad que se devuelva una parte y ciertos artículos a ser discutidos en la plenaria de la Cámara y que se logre salir y sacar adelante esos artículos. No creo que vaya a haber realmente de las 15 demandas, porque son 15 sí, que tienen que revisar, porque muy seguramente además cada una va a demandar algún artículo preciso o les tocaría demandar artículo por artículo para que se cayera completamente y la veo muy difícil. Julio. Pues es una ley que quedó hecha de manera bastante pobre y por eso va a tener varias demandas, no solamente esta, sino muchas demandas se están presentando ante la Corte. El asunto de que no se haya debatido en la Cámara, yo creo que es un asunto de fondo en realidad.
me parece un tema de trámite. El problema es que no se deliberó, no se discutió la ley, simplemente se le puso un sello y pase para adelante. Eso es un asunto estructural de la democracia, porque para eso está el Congreso, para discutir las leyes. De hecho, por eso pasaron muchos artículos, como este de las comunidades campesinas, indígenas, afro, que no tienen viabilidad fiscal, por ejemplo. O sea, pasaron partes muy importantes de la ley que no tienen sentido, que no fueron evaluadas, que no fueron analizadas, y eso es un asunto estructural de fondo del debate democrático. Que precisamente esa es una de las complicaciones y de lo que precisamente decía Paloma Valencia en su demanda.